Muchas gracias a Monse y a Solti por ofrecerme participar esta tarde aquí en el taller y poder pasar un ratito con vosotras, que la verdad que siempre es gratificante y es algo que es enriquecedor poder formar también a las pacientes para que al final, dado que sois las que más se benefician de todo esto, pues podáis tener una idea y sobre todo entender por qué se toman las decisiones que se toman y por qué se proponen los tratamientos que se proponen, ¿no? Que creo que es importante que la paciente, como decimos ahora que está muy en boca, esté empoderada. Bueno, pues sin más, a mí me ha tocado hablar un poquito del patito feo de la mama. Eh, el tipo de cáncer de mama, el triple negativo, que sabemos que, bueno, tiene una serie de características en las que hasta hace no muchos años o no mucho tiempo hacía que el oncólogo se pusiera un poquito nervioso, pues porque evidentemente es un tumor en el que tenemos menos opciones terapéuticas, pero eso no quiere decir que no las tengamos y yo vengo a intentar arrojar hoy un poquito de luz y un poquito de esperanza y de buenas expectativas con respecto a este tumor, ¿vale? Ya lo han explicado tanto Alexia como Monse. Sabemos que el cáncer de mama triple negativo en total es el tipo de tumor de mama menos frecuente, dado que no expresa ni esos receptores de estrógenos ni de progesterona, ni expresa la proteína R2. Y son alrededor de un 15 o un 20% de los cánceres de mama que se diagnostican en total. Sabemos que además es un tipo de tumor agresivo que se asocia a un diagnóstico en mujeres jóvenes, suelen ser con bastante frecuencia mujeres que son menores de 50 años y que a la sociedad además también asocian con relativa frecuencia mutaciones genéticas germinales, lo que se llama el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, que principalmente suelen estar producidos por mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2. Como decimos, sabemos que es un tumor con un subtipo menos favorable, con un curso clínico más agresivo y que además tiene habitualmente una probabilidad de producir una recaída o de desarrollar metástasis con una probabilidad más alta que los otros tipos de tumores. Como vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Aquellas pacientes que son diagnosticadas más jóvenes, que tienen un curso clínico más agresivo, pues con menos frecuencia son tumores hormonales luminales y el porcentaje de pacientes cáncer de mama triple negativo es mayor, ¿no? Y conforme avanzamos en la edad, pues es más frecuente que tengamos tumores de mama de otro inmunofenotipo. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, pues tenemos la evolución en cáncer de mama, ¿vale? El 90% de las pacientes, casi el 90%, se diagnostican en enfermedad precoz, ¿de acuerdo? Solo un 10% de las pacientes con cáncer de mama se diagnostican con metástasis, ¿de acuerdo? Y aquí lo que intentamos en la enfermedad precoz es, como bien ha explicado Monse, aportar con el tratamiento neoadyuvante una reducción del tumor previo a la cirugía, ¿vale? Y reducir con ello el riesgo de recaída. Cuando la paciente, por ejemplo, pues se ha operado y la recibimos posteriormente, pues en ese momento solo le ofrecemos la adyuvancia, que con ello lo que intentamos es reducir la probabilidad de recaída detrás de la cirugía. En ciertos tipos de cáncer de mama, como es el cáncer de mama triple negativo, es bastante frecuente que a las pacientes, pues en ocasiones les podamos ofrecer ambos tipos de terapia en función de la respuesta que hayan obtenido al tratamiento sistémico antes de la cirugía. Luego, ¿qué ocurre? Pues que a pesar de todos estos esfuerzos que tenemos, ¿vale? Con los tratamientos previos y con la cirugía y con los tratamientos posteriores, con la adjuvancia, tenemos hasta un 30% de pacientes que progresan a una enfermedad metastásica que se añaden a este 10% de pacientes que ya tenemos. Entonces, siempre estamos intentando también en este cáncer de mama metastásico avanzado, siempre que la primera línea de enfermedad, la primera opción de tratamiento que ofrecemos a nuestras pacientes sea lo más eficaz, lo más cómoda y duradera y que por supuesto les aporte calidad de vida, porque al final es un tratamiento con el que, como bien ha dicho Monse, intentamos aumentar supervivencia, pero al ser un tratamiento que vamos a intentar mantener durante el mayor tiempo posible, la paciente tiene que ser capaz de tolerarlo y tenemos que asumir que tiene que seguir con su vida. Entonces, lo que venimos a intentar arrojar también con las novedades que se han presentado en los congresos es que estos tratamientos, aparte de ser eficaces, evidentemente tienen que ser tolerables. Yo como mis compañeras también, porque al final es lo más cómodo y creo que es lo más didáctico, es intentar dividir la charla entre el cáncer de mama triple negativo en enfermedad localizada y el cáncer de mama triple negativo en enfermedad metastásica, ¿vale?
¿A qué pacientes en cáncer de mama triple negativo les indicamos la neoadyuvancia? Bueno, pues a día de hoy sí que es importante también que tengamos determinada la mutación en el BRCA en prácticamente la totalidad de las pacientes con cáncer de mama triple negativo. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones esto además, aparte de tener implicaciones para la familia, tiene implicaciones en el tratamiento posterior a la cirugía que se realiza. A día de hoy, prácticamente casi todas las pacientes que se diagnostican de un cáncer de mama triple negativo se les indica neoadyuvancia, a no ser que tengan un tumor que, como veis aquí, sea un tumor muy pequeñito, es decir, un tumor que tenga entre hasta un máximo de 9 milímetros. Pero incluso las pacientes que tienen un tumor entre 1 y 2 centímetros, en función de cómo sea, ya cada vez tendemos más a intentar hacer neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque sabemos que son pacientes que pueden tener un cierto riesgo y se pueden beneficiar del tratamiento. Aquí, bueno, pues se puede plantear o bien que hagamos los 6 ciclos de quimioterapia, ¿de acuerdo? Con o sin antraciclina y que luego además añadamos en pacientes que tengan un tamaño tumoral mayor a 2 centímetros o que tengan ganglio positivo, añadir la inmunoterapia, ¿vale? Y una vez que las pacientes se operen, en función, como bien ha explicado Monse, de si la paciente o el tumor ha desaparecido por completo, que es lo que llamamos la respuesta completa patológica, valorar si continuamos solo con la inmunoterapia en caso de que la hayáis recibido o eh, en función de otro tipo de marcadores, como ya hemos dicho aquí, el BRCA, recibir otro tipo de tratamiento junto con la inmunoterapia o incluso algún tratamiento dirigido. A día de hoy, el tratamiento neoadyuvante, ¿vale? Vino determinado por un estudio con inmunoterapia que se presentó hace ya un par de años, ¿vale? En el que se incluían pacientes con cáncer de mama que tuvieran ganglio positivo o que tuvieran un tamaño tumoral entre mayores de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Que tuvieran buen estado general, a recibir el estándar de tratamiento de quimioterapia, ¿vale? Que está basado en un fármaco que tenemos carboplatino con taxanos, que era lo que explicaba Monse con dibujos antes, o las y junto con las antraciclinas después. Y a este fármaco, a este esquema de tratamiento, se le añadía el pembrolizumab, que es la inmunoterapia. El otro brazo, ¿vale? Que era el estándar en ese momento en aquellas pacientes en las que no recibían inmunoterapia porque no teníamos datos de que esto mejorase la respuesta completa patológica, que era lo que se intentaba buscar con el estudio. Las pacientes se operaban e independientemente del resultado que tuvieran, unas, las que continuaban, las que hicieron la inmunoterapia en adjuvancia, lo continuaban posteriormente y las que no, bueno, pues continuaban con el seguimiento, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que se evidenció y estos son los datos que tenemos a día de hoy, que aquellas pacientes que sí que obtenían, y esto es importante independientemente del tratamiento que hagamos y del inmunofenotipo, siempre que consigamos una respuesta completa al tratamiento neoadyuvante, la supervivencia y la probabilidad de recaída va a ser menor. Las pacientes que no tienen esa respuesta completa patológica tienen una mayor tasa de recaída, por eso esta curvita va un poquito más hacia abajo, ¿vale? Pero la parte, las líneas verdes que veis en esta gráfica, ambas son el grupo de pacientes que, independientemente de la respuesta, sí que recibieron la inmunoterapia y siempre se ve como que hay un beneficio, mejoran, tienen mejores datos que aquellas pacientes que no recibieron la inmunoterapia. Y además se tradujo, como bien ha dicho, como bien ha intentado explicar Monse con el deruxtecan, en que aquellas pacientes aumentaban la supervivencia. De hecho, como que se evitaba la recaída en prácticamente un 8% de las pacientes, ¿vale? Y con ello, pues conseguíamos aumentar la supervivencia de estas pacientes que no olvidemos que intentamos curar el cáncer de mama en el estado de neoadyuvante. Como a mí me gusta explicarle a las pacientes o intento hablar muchas veces con los compañeros, el cáncer de mama triple negativo se cura una vez. Entonces, lo que intentamos es dar todo el tratamiento del que dispongamos inicialmente para poder aumentar esa supervivencia. Vuelve a lo mismo, pueden parecer datos modestos, un 8% de las pacientes, pero son tumores que tienen habitualmente muy mal pronóstico también, de manera que poquito a poco vamos sumando datos en supervivencia global, como vemos, ¿no? ¿Cuál es el estudio que yo traigo en neoadyuvancia que se presentó en ASCO este año? Que es un estudio pequeño, ¿vale? Para el que necesitaremos seguramente otro estudio más grande que confirme los datos que tenemos ahora mismo, pero es un estudio bonito, es un estudio que se llama el estudio NeoStar. Es en pacientes con cáncer de mama triple negativo localizado, ¿vale? Que es igual, parecido a un diseño al anterior, que fueran mayor de 2 centímetros o con ganglio positivo, se les aplicaba un fármaco, un anticuerpo conjugado, como lo que ha explicado Monse, ¿de acuerdo? Es un anticuerpo al que va asociado unas moléculas de quimioterapia, ¿vale? Es como una quimioterapia inteligente a la que intentamos disminuir la toxicidad y disminuir las opciones de tratamiento. Con ello, las pacientes recibían de este tipo de fármaco un tratamiento durante 12 semanas. A las 12 semanas, sin recibir
la quimioterapia clásica o convencional, se les hacía un control por imagen y en función de si en ese control parecía que no quedaba nada de enfermedad en la mama a nivel radiológico o que si lo quedaba, bueno, pues a las pacientes a las que se pensaba que ya no quedaba enfermedad residual, que la enfermedad había desaparecido, se les proponía la cirugía y ahí, en función de si esa desaparición completa de la enfermedad se confirmaba una vez que eran operadas o no, bueno, pues recibían un tratamiento de quimioterapia en caso de no haber desaparecido, posteriormente continuar con el pembrolizumab durante un año y luego pacientes que recibían el tratamiento, si hubiese desaparecido por completo, el tratamiento que recibían eran según el médico decidiera que era la mejor opción para la paciente. Que en este control por imagen veíamos que sí parecía que quedaba un poquito de enfermedad todavía o que no estaba claro que esa respuesta radiológica completa se hubiera conseguido, bueno, pues se realizaba una biopsia y a esas pacientes se les ofrecía, ¿vale? En vez de la cirugía de entrada, porque no habría sido ético que pacientes con enfermedad persistente no recibieran el tratamiento estándar, pues se les ofrecía en ese momento que era la quimioterapia en adyuvante adicional y luego después se les proponía la cirugía, ¿de acuerdo? Y estos son los resultados del objetivo. Era un estudio muy pequeñito, ¿de acuerdo? Con unas 50 pacientes tratadas en total, que son números pequeños, con lo cual esto es lo que nos permite generar hipótesis para luego realizar estudios más grandes, ¿no? Y aquellas en las que después del tratamiento con ese anticuerpo conjugado de 12 semanas no se sospechaba enfermedad y se las operaba, lo que vemos es que hasta un 30% de las pacientes realmente se confirmaba que no tenían esa enfermedad residual. Entonces, realmente hay un beneficio, hay un porcentaje de pacientes que con ese tratamiento era suficiente, ¿de acuerdo? Y aquellas pacientes que sí que parecía que tuviésemos tener algo de enfermedad residual, posteriormente eh, no recibió ninguno, tras el tratamiento en adyuvante, perdón, las pacientes, pues, hasta un 9%, 9 pacientes más consiguieron una respuesta completa patológica. Y el tratamiento que podían recibir posteriormente, pues, era muy variado en función de la decisión del médico. Luego después haré un resumen de todos para que podamos tener una idea global. Esto con este estudio previo lo que intentamos hacer básicamente es establecer si tenemos alguna manera de intentar reducir el tratamiento sin reducir la eficacia y sin reducir las probabilidades de curación de las pacientes, de manera que también mejoremos la toxicidad tanto inmediata como a largo plazo. ¿Y qué datos tenemos en enfermedad un triple negativo, bueno, la enfermedad avanzada, el cáncer de mama metastásico? Pues sabemos que es una enfermedad, como decimos, a día de hoy es incurable, pero no por ello, como digo yo muchas veces, es intratable. Y desde luego tenemos habitualmente en los últimos tiempos unos arsenales terapéuticos mayores que afortunadamente, progresivamente vamos teniendo cada vez más. Con ahora mismo la lesión o perdón, la primera línea de tratamiento que tenemos para el cáncer de mama triple negativo metastásico también viene de mano de una combinación de quimioterapia e inmunoterapia y también viene de mano efectivamente de nuevamente con el pembrolizumab, ¿de acuerdo? Es un fármaco que sí que demostró en su momento a pacientes que fueran diagnosticadas de un cáncer de mama triple negativo al diagnóstico o que hubieran recaído posteriormente a haber recibido un tratamiento localizado y que tuvieran una expresión de una proteína que se llama PDL1, que es una expresión de un biomarcador que lo que nos hace es establecer si podemos tener una respuesta a quimioterapia. Se las aleatorizaba, como decimos nosotros, o se las clasificaba para recibir la quimioterapia convencional en ese momento junto con el pembrolizumab o solo la quimioterapia, que era lo que hacíamos en dicho momento, hasta que la enfermedad progresase. Y aquí lo que vemos, y es la única diapositiva que pongo con una curva con respecto a este estudio, porque es lo más importante, ¿vale? Es que en aquellas pacientes que tenían una expresión alta de este marcador que digo, del PDL1, que sí que nos indica que puede haber una respuesta a la inmunoterapia, las pacientes que recibían la inmunoterapia tenían una mayor supervivencia, vivían más tiempo, ¿de acuerdo? Incluso a los 2 años de seguimiento del tratamiento había un beneficio en prácticamente 7 meses de supervivencia, lo cual como decimos, nosotros los oncólogos que tendemos a hablar mucho en meses, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos que a lo largo de la vida de una paciente estos pueden parecer datos muy insignificantes, pero poco a poco, sumando meses con los tratamientos nuevos, es al final lo que intentamos hacer es cronificar la enfermedad y que sumando meses con tratamientos al final consigamos estirar la eficacia de esos tratamientos y prolongar la vida de la paciente todo lo que podamos. Entonces, en este escenario, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues
Y si esos fármacos tan buenos, los anticuerpos conjugados que nos vienen también y que están tan en boca ahora mismo, en vez de combinarlo, la que combinar la quimioterapia con la inmunoterapia, ¿por qué no combinamos esos conjugados con la inmunoterapia? Y de esa manera intentamos mejorar los resultados que tenemos con la quimio, porque ya sabemos que el sacituzumab govitecan parece mejor, ¿no? Pues esto fue lo que intentó demostrar este estudio, que es el estudio ASCEND, ¿vale? Se llama, en el que pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico, que no hubieran recibido ningún tratamiento, es decir, recién diagnosticadas con cáncer de mama triple negativo, o que hubieran recaído después de un tratamiento curativo, que llevaran más de 6 meses sin necesidad de tratamiento y que fueran PDL1 positivo, porque ya sabemos que esto es un marcador de, biomarcador de respuesta a la inmunoterapia, pues teníamos un esquema muy parecido al que había previamente, únicamente que en lugar del brazo estándar o lo que hacemos a día de hoy para estas pacientes que tienen esta expresión de PDL1 es la quimioterapia junto con la inmunoterapia, que es el pembrolizumab, o a las pacientes se las intentaba mejorar los resultados. Había un grupo de pacientes que recibían el sacituzumab govitecan, que es el anticuerpo conjugado, junto con el pembrolizumab. Y al final, ¿el objetivo cuál era? Pues intentar prorrogar o retrasar lo más posible la progresión de esta enfermedad, ¿vale? Que a día de hoy, pues se vio que sí, que las pacientes tratadas con este fármaco conjugado, con el sacituzumab o Vitecan en primera línea, de acuerdo, en combinación con el pembrolizumab, tenían mejores resultados en cuanto al tiempo que tardaba la enfermedad en progresar, que aumentaba en los 11 meses, ¿vale? Las pacientes que solo recibían el pembrolizumab con la inmunoterapia, el tiempo a la progresión son como unos 8 y además se redujo, se demostró que reducía ese riesgo de progresión en un 35%. Son los datos que se presentaron en el Congreso americano. Y aunque es muy pronto todavía para que podamos hablar de si esta combinación de tratamiento implica con ello que la paciente pueda vivir algo más de tiempo, pero parece que la tendencia es que sí, que aquellas pacientes, de acuerdo, que tienen ese tratamiento con el sacituzumab govitecan y la inmunoterapia, ¿vale? Parece que tienden a vivir más tiempo o tienden a tener más probabilidades de expectativa de vida a más años de seguimiento que aquellas pacientes que la inmunoterapia se combina con la quimioterapia clásica. Entonces, bueno, pues esto necesitaremos que en los próximos congresos y con ello en los próximos talleres de Sol tipo os podamos comentar si esto realmente se confirma o no se confirma. Y estos datos, estas gráficas que también suelen venir incluidas en los ensayos clínicos, nos hablan principalmente de una cosa. Aquí lo que se ve son los tipos de pacientes que estaban incluidas, pues si eran mayores de 65, menores de 65, si tenían un buen estado general, si eran pacientes, por ejemplo, diagnosticadas de un cáncer de mama triple negativo de metastásico de entrada o se hayan recaído, ¿vale? Y lo que nos interesa al final es cuando veamos estas rayitas de aquí, lo que nos dice es que las pacientes tratadas con el sacituzumab govitecan y el pembrolizumab, si se entiende que ese tipo, esa combinación es mejor, es porque todas estas líneas, que son todas estas líneas, al final son pacientes, tienen que estar de esta línea discontinua hacia acá, que es lo que nos indica que ese tratamiento es mejor, ¿vale? Y lo que vemos al final es que sí, que parece que todas estas pacientes incluidas en el estudio, ya fueran mayores o jóvenes, diagnosticadas de entrada de cáncer de mama triple negativo, cualquier tipo de tratamiento convencional que hubieran recibido, parece que todas van mejor o tienen mejores resultados si combinamos el anticuerpo conjugado, que es acituzumab govitecan y la inmunoterapia, a si lo hacemos, la combinación la hacemos con quimio. Entonces, al final son unos datos fantásticos, pero ¿qué ocurre? Porque no todas las pacientes, desafortunadamente, no todas las pacientes que se diagnostican de un cáncer de mama triple negativo tienen esa expresión de ese biomarcador PDL1 por encima de un 10%. Hay pacientes que lo tienen un poquito por debajo, con lo cual no se beneficiarían de entrada. De lo que nos dicen los datos es que no podrían recibir ese pembrolizumab o hay pacientes que directamente no expresan ese PDL1. Lo que implica que es que con ese tipo de pacientes, con ese grupo, tenemos una necesidad de tratamiento no cubierta, que incluso, de hecho, llegan a ser hasta el 60% de de las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico. Entonces, en este contexto, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues se intentó ver si se realizó un segundo estudio o un estudio paralelo, ¿vale? En el que se evaluaba este mismo fármaco, que básicamente va a ser el principal del que hablemos en esta charla, el sacituzumab govitecan, ¿vale? Si a pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico
que no hubieran recibido ninguna línea de tratamiento y que no fueran candidatas a inmunoterapia, bien porque no tuvieran ese marcador de PDL1 o porque tuvieran alguna contraindicación para recibir esa inmunoterapia, se podían beneficiar del sacituzumab solo como primera opción de tratamiento, que a día de hoy lo tenemos para opciones de tratamiento posteriores a la primera línea. Lo que intentamos siempre es intentar ofrecer el mejor tratamiento como primera opción, porque al final sabemos sí o sí que todas las pacientes lo van a recibir. Entonces, en pacientes que no pudieran recibir la inmunoterapia, pues el diseño del estudio es prácticamente el mismo, únicamente que como veis aquí, pues no hay combinación. Realmente lo que se hace es que se valora si el tratamiento o las pacientes tratadas con sacituzumab govitecan de inicio es mejor o obtienen mejores resultados que aquellas pacientes que se hayan tratado con quimioterapia. Y se permitía usar diversos tipos de quimioterapia porque al final la primera opción de quimioterapia del triple negativo, pues bueno, pues va muchas veces en función de la experiencia del oncólogo, de las contraindicaciones que tenga la paciente. Entonces, es un punto positivo que el estudio permitiera que se usaran diversos tipos de quimio, porque al final nos permite ver si el sacituzumab tiene mejores resultados que alguno que ellos, que cualquiera de ellos. Y lo cierto es que, pues sí, se vio que aquellas pacientes que recibían este fármaco conjugado, el sacituzumab govitecan, que es la línea que va por aquí, tienen unos resultados mayores, digamos, están por encima y tienen mejores resultados también en cuanto al tiempo que tarda la enfermedad en progresar que aquellas pacientes que recibían esa quimioterapia convencional, con una mejora también, pues, del tiempo a la progresión que rondaba casi los 11 meses, digo, perdón, los 10. Y como vemos aquí en este análisis por el tipo de pacientes, ¿vale? Que es el análisis de subgrupo, pues también vemos que no importa el tipo de paciente al que se le estemos ofreciendo este fármaco, siempre o parece que va a ser una mejor opción porque prácticamente todas van de la mano de que el sacituzumab govitecan tiene un mayor beneficio que la quimioterapia. Pero siempre es importante hablar de efectos adversos, porque no siempre un fármaco, por muy mejor eficaz que sea, ¿de acuerdo?, tiene una mejor tolerancia. Y la tolerancia siempre es importante porque afecta a la calidad de vida de las pacientes. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes que podemos encontrar con este fármaco, con el sacituzumab govitecan? Y más frecuente hablamos de que lo tienen un porcentaje de pacientes elevado, entre el 60, el 65 y el 50% de ellas, que es la neutropenia, que es la baja de defensas, las náuseas, suele ser un fármaco que suele ser relativamente metógeno, hay que tener cuidado con él. Algo a lo que se le da mucha importancia es la alopecia, hasta un 40 o un 50% de las pacientes que reciben sacituzumab govitecan también presentan alopecia, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Puede producir diarrea, eh, con lo cual es importante prevenir a la paciente para que sepa qué es lo que tiene que hacer en caso de que esa diarrea se produzca, ¿vale? Y el cansancio. Sí es cierto que las pacientes, el tratamiento con sacituzumab govitecan duraba más tiempo, es decir, podíamos mantenerlo durante más tiempo que aquellas pacientes que se trataban con quimio. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y además, lo que sí vemos, a pesar de que tenga unos efectos secundarios en ocasiones que son muy parecidos a los que tiene la quimioterapia, ¿vale? Pero vemos que nos vemos obligados menos veces con este fármaco a parar el tratamiento o a reducir dosis, lo cual nos habla que al final, bueno, pues la tolerancia que pueda tener en cierto momento, si estos efectos adversos los manejamos de manera adecuada, pues la tolerancia al final es mejor. Y para acabar, querría hablar también de otro anticuerpo conjugado, que al final es lo que nos está dando en boca de todos y de los que más datos que tenemos, que es el datopotamab deruxtecan. Es un fármaco parecido que combina la misma molécula de quimioterapia que el fármaco que he comentado Monse previamente, que es el deruxtecan, lo asocia con otro anticuerpo monoclonal. Y este es el ensayo en el que, con la misma intención que lo hacía sacituzumab govitecan en primera línea sin inmunoterapia, era para ver si este fármaco, ¿de acuerdo? Este anticuerpo conjugado es mejor que la quimioterapia en aquellas pacientes de mama que se diagnosticaban de un cáncer de mama triple negativo y a las que no les pudiéramos ofrecer inmunoterapia, pues por el motivo que fuera. Con un diseño del estudio muy parecido y muy similar en el que se ofrecía el fármaco experimental, el moderno, el anticuerpo conjugado, y se comparaba con el tratamiento con quimioterapia que ofertaba prácticamente las mismas opciones de quimioterapia que el fármaco anterior. ¿Con cuál es el beneficio o cuál es el punto positivo que yo le veo al diseño de este estudio y que a mí al final me gusta mucho? Es importante, o cada vez intento yo, soy un poquito crítica en ese sentido, a mí me gusta que los fármacos, los estudios que se ofertan en cáncer de mama también
tengan como objetivo principal o uno de sus objetivos principales sea demostrar que su fármaco o el fármaco que se evalúa aumente la supervivencia global o la supervivencia general de las pacientes, porque al final es lo que queremos todas con los tratamientos. Evidentemente, si vamos aumentando esa supervivencia sin progresar, que es la supervivencia libre de progresión, evidentemente, pues lo que nos dice la lógica es que al final la paciente vivirá más tiempo, pero si el fármaco per se ya demuestra una supervivencia global, es como un puntito de calidad también añadido, ¿no? Y es lo que intentaba también ver este estudio. La supervivencia hasta que la enfermedad progresaba con el fármaco este conjugado, el dartopotamab, era mejor que con la quimioterapia convencional, con unos resultados bastante similares al sacituzumab govitecan. Recordad que el otro era 11 meses, este es 10,8, es una cosa muy, muy parecida, ¿vale? Y es casi el doble, la enfermedad tarda casi el doble en progresar cuando lo comparamos con la quimioterapia, aumenta en 5,3 meses, pero además en este fármaco, con este estudio, ya se demuestra o ya tenemos resultados confirmados de que este fármaco aumenta esa supervivencia global, porque además, como decimos, era uno de los objetivos principales del estudio también. Y vemos que aquellas pacientes que reciben este fármaco conjugado, que es el datopotamab, viven más tiempo, ¿de acuerdo? Tienen una mediana de supervivencia general mayor de hasta 5, casi 5 meses más que aquellas pacientes que se tratan inicialmente con la quimioterapia. El análisis hubo igual, pues fantástico, porque eso hace que nos beneficiemos todas del fármaco y de la medicación prácticamente. Eh, Cuando estuve revisando el estudio, si veis aquí, las pacientes incluidas en Europa, Canadá y esto se salen un poquito de ojillo, ¿vale? Pero bueno, eso es porque el grupo de pacientes o el número de pacientes que estaban incluidas era un poquito menor. Esto es un estudio en el que casi todos los pacientes que hay incluidas son de la región asiática. Entonces eso hace que este sea un pelín menos valorable y por eso se mueve un poquito de sitio. Pero eso no quiere decir que las pacientes, evidentemente, de nuestro entorno no se beneficien del tratamiento. ¿Y cuáles son las mejorías en las respuestas o en el tipo de respuesta? Hay un aumento en la duración del tratamiento, ¿de acuerdo? El tiempo que dura la medicación o que conseguimos mantenerlo es mayor y hay una mejoría en la calidad de la respuesta. Cuando nosotros valoramos la enfermedad por TAC, evidentemente que la enfermedad no progrese siempre implica que el fármaco está haciendo su efecto, implica que el tratamiento pues, está siendo efectivo porque no deja que la enfermedad empeore. Pero evidentemente nosotros y en las pacientes nos quedamos mucho más tranquilos en las pacientes en las que la enfermedad reduce o en las pacientes en las que conseguimos una respuesta completa, en las pacientes en las que conseguimos que la enfermedad macroscópica al menos deje de verse. Y este grupo, tanto con la respuesta parcial como la respuesta completa, era mayor en aquellas pacientes que se trataban con el fármaco conjugado que con la quimioterapia, aumentando esa disminución de la enfermedad en casi un tercio de las pacientes, casi un 33%. Y no tenemos que olvidarnos de los efectos secundarios porque los hay, ¿de acuerdo? Y hay que vigilarlos y hay que saber manejarlos para que el fármaco, este fármaco tan estupendo y tan maravilloso que parece que tenemos aquí, que esperamos que tengamos disponible pronto para recibirlo, sepamos manejarlo y lo podamos tolerar con seguridad de manera adecuada. Produce ojo seco. Los fármacos anticuerpos conjugados cada vez estamos viendo más que producen alteraciones oculares. Entonces, esto es importante llevarlo. Y la estomatitis, el malestar estomacal, que de hecho son los principales efectos adversos graves, ¿de acuerdo? Que obligan a reducción de dosis que vemos en este tipo de medicaciones. Entonces, suelen necesitar de un seguimiento estrecho. Y no hay que olvidar también, además, la neutropenia o la alopecia, que como vemos, pues también está presente en casi un 40% de las pacientes. Entonces, bueno, pues ahí son cositas que hay que ir considerando, que hay que ir vigilando para que podamos llevar cada vez mejor. Y ya como conclusiones, después de toda esta retahíla, dado que a mí ha sido la última y he sido la última en hablar, entiendo que llevamos aquí una lista de preguntas importantes y para recalcarlo, ¿vale? Sabemos que el cáncer de mama triple negativo es un subtipo de tumor agresivo, ¿vale? Que sí es cierto que tiene una tendencia, una facilidad para la metastatización más fácil, es más desfavorable que otros tipos de tumores, pero es cierto que cada vez afortunadamente disponemos de más opciones de tratamiento o iremos disponiendo de ellas con diferentes formas de atacar la enfermedad que nos permitan mejorar el pronóstico de esta enfermedad tan devastadora y tan injusta. Al final, en este año, de las novedades más importantes que podemos tener es en la enfermedad localizada. A mí me ha gustado destacar este estudio porque me ha parecido bonito, me ha parecido una manera de intentar mejorar o disminuir la cantidad de tratamiento que se les ofrece a las pacientes con enfermedad curativa, pero sin que con ello mermemos la eficacia y los datos que tenemos ahora mismo.
Y en enfermedad avanzada, bueno, pues aquellas pacientes que expresen ese PDL1 y que les podamos ofrecer el tratamiento con inmunoterapia, pues probablemente en no mucho tiempo el estándar de tratamiento será el sacituzumab govitecan con el pembrolizumab. Y en aquellas pacientes que bien porque ese PDL1 no llegue esa expresión del 10%, que sea negativo, o porque por el motivo que sea tengan alguna contraindicación para recibir esa inmunoterapia, pues dispondremos el sacituzumab, este mismo fármaco en monoterapia, o el tapatopotamab deruxtecan, que sí que han demostrado que tiene mejores resultados en supervivencia general frente a la quimioterapia convencional, de la que siempre dispondremos en líneas posteriores. Y sin más, bueno, pues quería daros las gracias a todas por estar aquí este rato con nosotras, por preocuparos también de saber un poquito más de vuestra enfermedad, que siempre es gratificante y estimulante tener a pacientes que nos hacen preguntas y nos ponen un poquito incómodos en la consulta. Y desde la unidad de mis compañeros de la unidad de investigación de ensayos clínicos de Badajoz, os agradecemos de corazón a todas las pacientes que participan en los ensayos clínicos que nos permiten avanzar y seguir investigando, porque al final es un esfuerzo para, para las familias, para vosotras, pero el beneficio al final pues lo ganamos todos.